Hola amigos. Bienvenidos a mi canal. En este video les hablaré sobre las aventuras de Perkin Warbeck, un joven que afirmó ser Richard de Shrewsbury, duque de York, segundo hijo de Eduardo IV y uno de los llamados príncipes de la Torre. Richard, si estuviera vivo, habría sido el legítimo reclamante del trono, suponiendo que su hermano mayor, Eduardo V, estuviera muerto y que él fuera legítimo, lo cual en sí ya era un punto polémico. Debido a la incertidumbre sobre si Richard había muerto, ya sea por alguna causa natural o por haber sido asesinado en la Torre de Londres, o si había sobrevivido de alguna manera, la afirmación de Warbeck obtuvo cierto apoyo. Los seguidores de la Casa de York pueden haber creído verdaderamente que Warbeck era Richard, o pueden haberlo apoyado simplemente por su deseo de derrocar al rey reinante, Enrique VII, y recuperar el trono. Dada la falta de conocimiento sobre el destino de Richard y habiendo recibido apoyo fuera de Inglaterra, Warbeck surgió como una amenaza importante para la dinastía Tudor recién establecida. La historia personal de Perkin Warbeck está llena de muchas declaraciones poco confiables y variadas. Warbeck dijo que era Richard de Shrewsbury, duque de York, el hijo menor del rey Eduardo IV, que había desaparecido misteriosamente junto con su hermano Eduardo V después de que Ricardo, duque de Gloucester, usurpara el trono tras la muerte de su hermano el rey en 1483. Después de que Warbeck fue capturado e interrogado en 1497 bajo la mirada del rey Enrique VII, se publicó otra versión de su vida, basada en su confesión. Muchos historiadores consideran que esta confesión es posiblemente solo parcialmente cierta, ya que se obtuvo bajo coacción. Según la confesión, Warbeck nació de una mujer llamada Catherine de Faro, esposa de John Osbeck, también conocido como Jan de Warbeck. Osbeck era flamenco y ocupó el cargo de contralor de la ciudad de Tournai, en la actual Bélgica. Estos lazos familiares están respaldados por varios archivos municipales de Tournai que mencionan a la mayoría de las personas con las que Warbeck declaró estar relacionado. Su madre lo llevó a Amberes alrededor de los 10 años para aprender holandés. Desde aquí, varios maestros lo llevaron a cabo en Amberes y Middelburg antes de ser empleado por un comerciante inglés local llamado John Strew durante unos meses, el cual comerciaba con telas. Después de su tiempo en los Países Bajos, Warbeck anhelaba visitar otros países y fue contratado por un comerciante bretón. Este comerciante finalmente llevó a Warbeck a Cork, Irlanda, en 1491, cuando tenía unos 17 años, y allí aprendió a hablar inglés. Warbeck luego afirma que al verlo vestido con ropa de seda, algunos de los ciudadanos de Cork que eran yorkistas exigieron hacerle el honor como miembro de la Casa Real de York. Warbeck dijo que esas personas hicieron eso porque estaban resueltas a vengarse del rey de Inglaterra. Fue entonces cuando Warbeck decidió que afirmaría ser el hijo menor del difunto rey Eduardo IV. Warbeck reclamó por primera vez el trono inglés en la corte de Borgoña en 1490, donde incluso se acuñaron monedas en su honor. Warbeck explicó su misteriosa desaparición, es decir, la de Richard de Shrewsbury, afirmando que su hermano Eduardo V había sido asesinado, pero que los asesinos de su hermano, no identificados, lo habían evitado debido a su edad e inocencia. Sin embargo, se le había obligado a hacer un juramento de no revelar su verdadera identidad durante un cierto número de años. De 1483 a 1490, Warbeck afirmó que había vivido en el continente europeo bajo la protección de los leales de York, pero cuando su principal tutor, Sir Edward Brampton, regresó a Inglaterra, él quedó libre. Luego declaró su verdadera identidad. En 1491, Warbeck desembarcó en Irlanda con la esperanza de obtener apoyo para su reclamo como lo había hecho Lambert Simnel 4 años antes. Su causa fue promovida por John Atwater, exalcalde de Cork y ferviente yorkista, quien pudo haber sido fundamental para ayudarlo a asumir la identidad de Richard. Sin embargo, se encontró poco apoyo para una rebelión activa y Warbeck se vio obligado a regresar a la Europa continental. Allí mejoró su suerte. Primero fue recibido por Carlos VIII de Francia, pero en 1492 fue expulsado bajo los términos del Tratado de Étaples, por el cual Carlos había acordado no albergar a los rebeldes contra Enrique VII. El rey francés acordó retirar todo el apoyo de Warbeck después de que una expedición inglesa sitiara Bologne.
Warbeck fue reconocido públicamente como Richard de Shrewsbury por Margarita de Borgoña, viuda de Carlos el Temerario, hermana de Eduardo IV y, por tanto, tía de los príncipes de la Torre. Se desconoce si Margarita, que dejó Inglaterra para casarse antes de que nacieran sus sobrinos, realmente creía que el pretendiente era su sobrino Richard, o si lo consideraba un fraude, pero lo apoyó de todos modos, y ella lo instruyó en los caminos de la corte de los York. Por su parte, Enrique VII se quejó con Felipe de Habsburgo, duque de Borgoña, por albergar al pretendiente y, dado que fue ignorado, impuso un embargo comercial a Borgoña, cortando importantes conexiones comerciales de Borgoña con Inglaterra. El pretendiente también fue recibido por varios otros monarcas y era conocido en la diplomacia internacional como el Duque de York. Por invitación del padre del duque Felipe, el rey Maximiliano I, en 1493, asistió al funeral del emperador Federico III y allí Warbeck fue reconocido como rey Ricardo IV de Inglaterra. La simpatía pro-yorkista en Inglaterra involucró a figuras importantes que dieron a conocer que estaban preparados para respaldar las afirmaciones de Warbeck. Estos incluyeron a Lord Fitzwater, Sir Simon Montfort, Sir Thomas Whytes, exministro de Hacienda, Sir William Stanley, el Lord Chambelán, y Sir Robert Clifford. Clifford incluso fue a Europa continental y les escribió a sus amigos para confirmar la verdadera identidad de Warbeck como el príncipe Richard. El rey Enrique ordenó que el grupo de simpatizantes fuera detenido y juzgado. Todos fueron debidamente arrestados, junto con William de Aubeney, Thomas Cresener, Thomas Astwood, Robert Radcliffe y otros. Lord Fitzwater fue enviado como prisionero a Calais y luego decapitado por intentar sobornar a sus carceleros. En los tribunales de enero de 1495, todos los conspiradores fueron inicialmente condenados a muerte, aunque 6, incluido Whytes, fueron indultados y sus sentencias conmutadas por prisión y multas. En cuestión de días, Sir Simon Montfort, Robert Radcliffe y William de Aubeney fueron decapitados en Tower Hill. Mientras que Cresener y Astwood fueron indultados en el bloque. Más tarde, ese mismo mes, Sir William Stanley también fue decapitado. Otros miembros del grupo fueron encarcelados y multados. Sir Robert Clifford fue indultado y recompensado por revelar los nombres de los conspiradores. El 3 de julio de 1495, financiado por Margarita de Borgoña, Warbeck desembarcó en Deal, en Kent, con la esperanza de obtener una muestra de apoyo popular. Fueron confrontados por lugareños leales a Enrique VII en la batalla de Deal que siguió. El pequeño ejército de Warbeck fue derrotado y 150 de las tropas del pretendiente murieron sin que Warbeck siquiera desembarcara. Warbeck se vio obligado a retirarse casi de inmediato, esta vez a Irlanda. Allí encontró el apoyo de Maurice Fitzgerald, noveno conde de Desmond, y puso sitio a Waterford, pero al encontrar resistencia, huyó a Escocia. Enrique VII perdonó a los partidarios irlandeses de Warbeck, comentando secamente que supongo que serán los siguientes en coronar a un simio. Warbeck fue bien recibido por Jacobo IV de Escocia, quien se dio cuenta de que su presencia le daba influencia internacional. Mientras Fernando e Isabel de España negociaban una alianza con Enrique VII, Jacobo IV sabía que España lo ayudaría en sus luchas con Inglaterra para evitar que la situación se convirtiera en una guerra con Francia. Los embajadores españoles llegaron a Edimburgo, y más tarde Pedro de Ayala se estableció como embajador residente durante la crisis. Warbeck se casó con Lady Catherine Gordon, hija de George Gordon, segundo conde de Gentley. El matrimonio se celebró en Edimburgo con un torneo. Jacobo le dio a Warbeck ropa para la boda y una armadura cubierta con seda púrpura. Algunos historiadores comentan que está claro que nadie, con la posible excepción de Margarita de Borgoña, tomó en serio la afirmación de Warbeck de ser el príncipe, y su matrimonio con una joven noble escocesa no era lo que cabría esperar de un posible rey de Inglaterra. En septiembre de 1496, Jacobo IV se preparó para invadir Inglaterra con Warbeck. Se hizo un estandarte rojo, dorado y plateado para Warbeck como duque de York. La armadura de Jacobo estaba dorada y pintada, y se preparó la artillería real. John Ramsay de Balma, que se hacía llamar Lord Bothwell, describió los acontecimientos a Enrique VII. Él vio a Roderick de Lalan, un caballero flamenco,
llegar con 2 pequeños barcos y 60 soldados alemanes y encontrarse con Jacobo IV y hablar con Warbeck. En el castillo de Edimburgo, Ramsay vio 2 grandes cañones franceses, 10 falconets o pequeñas serpentinas y 30 cañones de carro de retrocarga de hierro con 16 carros cerrados o vagones para las municiones. El espía inglés estimó que la fuerza de invasión duraría solo 4 o 5 días en Inglaterra antes de que se quedara sin provisiones. Ramsay sugirió, desde la seguridad de Berwick upon Tweed, que los escoceses podrían ser vencidos por una modesta fuerza inglesa que atacara desde el norte y el sur en un movimiento de pinza. La hueste escocesa se reunió cerca de Edimburgo y Jacobo IV y Warbeck ofrecieron oraciones en la abadía de Holyrood el 14 de septiembre y al día siguiente en la capilla de Santa Triduana y Nuestra Señora Kirk de Restylrig. El 19 de septiembre de 1496, el ejército escocés estaba en el Em y el 21 de septiembre cruzaron el Tweed en Cold Stream. Los mineros se pusieron a trabajar para demoler el castillo de Eton el 24 de septiembre, pero el ejército se retiró rápidamente cuando se agotaron los recursos y el apoyo esperado para Perkin Warbeck en Northumberland no se materializó. Según un registro inglés, los escoceses penetraron 4 millas en Inglaterra con el estandarte real desplegado y destruyeron 3 o 4 pequeñas torres. Partieron el 25 de septiembre de 1496 cuando un ejército inglés comandado por Lord Neville se acercó desde Newcastle. Cuando la noticia de esta invasión llegó a Ludovico Sforza, duque de Milán, el 21 de octubre de 1496, él escribió a su embajador en España para solicitar a los monarcas españoles que hicieran las paces entre Inglaterra y Escocia. La misión de paz fue encomendada al embajador de España en Escocia, Pedro de Ayala, que había sido compañero de Perkin en Northumberland. Más tarde, deseando deshacerse de Warbeck, Jacobo IV proporcionó un barco y una tripulación contratada al mando de un capitán bretón. Se alquilaron caballos para que 30 de los compañeros de Perkin viajaran al barco que estaba en un pueblo costero del suroeste el 5 de julio de 1497. Pedro de Ayala acompañó a Perkin hasta allí. Perkin empeñó un caballo por dinero en efectivo y navegó a Waterford avergonzado. Jacobo IV hizo las paces con Inglaterra al firmar el Tratado de Aten en la iglesia de San Dionisio, en Aten, en Berwickshire. Una vez más, Perkin intentó sitiar Waterford, pero esta vez su esfuerzo duró solo 11 días antes de verse obligado a huir de Irlanda, perseguido por 4 barcos ingleses. Según algunas fuentes, en ese momento Warbeck se quedó con solo 120 hombres en 2 barcos. La historia del reinado del rey Enrique VII escrita por Francis Bacon decía que Warbeck tenía en su compañía 4 botes pequeños, con unos 60 o 70 combatientes. El 7 de septiembre de 1497, Warbeck desembarcó en Whitesand Bay, 2 millas al norte de Land's End, en Cornualles, con la esperanza de capitalizar el resentimiento de la gente de Cornualles tras su levantamiento solo 3 meses antes. Warbeck proclamó que podía poner fin a los impuestos exorbitantes recaudados para ayudar a luchar en una guerra contra Escocia y fue muy bien recibido. Él fue declarado rey como Ricardo IV en Bodmin Moor y su ejército de Cornualles, de unos 6.000 efectivos, entró en Exeter antes de avanzar sobre Taunton. Enrique VII envió a su general en jefe, Giles Daubeney, primer barón Daubeney, a atacar Cornualles y cuando Warbeck escuchó que los exploradores del rey estaban en Glastonbury, entró en pánico y abandonó su ejército. Warbeck fue capturado en la abadía de Beaulieu, en Hampshire, donde se rindió. Enrique VII llegó a Taunton el 4 de octubre de 1497, donde recibió la rendición del ejército de Cornualles restante. Los cabecillas fueron ejecutados y otros multados. Warbeck fue encarcelado, primero en Taunton, luego en la Torre de Londres, donde fue desfilado por las calles a caballo en medio de muchos abucheos y burlas de los ciudadanos. Warbeck fue inicialmente tratado bien por Enrique. Tan pronto como confesó ser un impostor, fue liberado de la Torre de Londres y se le dio alojamiento en la corte real. Incluso se le permitió estar presente en los banquetes reales. Sin embargo, lo mantuvieron bajo vigilancia y no se le permitió dormir con su esposa, que vivía bajo la protección de la reina. Después de 8 meses en la corte, Warbeck intentó escapar. Rápidamente fue recapturado. Luego fue retenido en la torre, inicialmente en confinamiento solitario,
y luego junto a Edward Plantagenet, conde de Warwick, los dos intentaron escapar en 1499. Capturado una vez más, Warbeck fue conducido desde la torre a Tyburn, Londres, el 23 de noviembre de 1499, donde leyó una confesión y fue ahorcado. El aliado irlandés de Warbeck, John Atwater, también fue ejecutado en Tyburn el mismo día. Por su parte, el conde de Warwick fue decapitado en Tower Hill el 28 de noviembre de 1499. Warbeck fue enterrado en Austin Friars, Londres. El sitio presunto de su tumba sin nombre todavía existe como la iglesia holandesa, Austin Friars. La ejecución de Warbeck también puede haber sido ordenada por otra razón. Y era que Enrique estaba decidido a casar a su hijo mayor, Arturo, con la hija de los reyes católicos españoles, Catalina de Aragón. La unión de las dos naciones habría tenido muchas ventajas para ambos. Sin embargo, con Warbeck al acecho en el fondo, siempre existía la posibilidad de que Enrique pudiera haber sido desafiado y esa posibilidad tan perturbadora no mejoró su posición. Si Warbeck fuera removido permanentemente, Enrique VII podría afirmar que su reino era fuerte y estable. Así, el matrimonio de Arturo y Catalina de Aragón podría seguir adelante. Por su parte, eliminar al demente conde de Warwick, aun cuando éste llevaba años languideciendo en la torre, parecía ser una alternativa políticamente inteligente, dado que los partidarios de York estaban buscando constantemente una cabeza noble a la cual poder aferrarse para desafiar al nuevo régimen. Después se dijo que Catalina de Aragón lamentó la muerte de Warwick y 20 años más tarde vio sus tribulaciones mientras su marido quería deshacerse de ella como un castigo divino, ya que su venida a Inglaterra había sido primero condicionada al derramamiento de sangre noble e inocente. Según los informes, Perkin Warbeck se parecía físicamente a Eduardo IV, lo que ha llevado a especular que podría haber sido el hijo ilegítimo de este rey, o al menos tenía alguna conexión genuina con la familia York. Francis Bacon creía que era uno de los muchos hijos ilegítimos de Eduardo. También se ha sugerido que Warbeck era hijo de uno de los hermanos de Eduardo, ya sea Ricardo III o Margarita de York, quien fuera también su primera gran patrocinadora. Mientras que otros autores, por ejemplo, Horace Walpole, han llegado incluso a afirmar que Warbeck en realidad era Richard, duque de York, aunque hay poco apoyo académico para este punto de vista. Nunca podremos saber la verdad absoluta sobre Perkin Warbeck. Si los verdaderos príncipes fueron estrangulados hasta la muerte en la torre por orden de su tío Ricardo III, como dijeron los Tudor, o si uno de ellos pudo escapar al continente, como Perkin había dicho. Ha pasado demasiado tiempo. La evidencia se ha perdido o destruido, a veces por decreto real, y William Shakespeare ha convertido el mito en un hecho histórico. Aunque haya algunas deficiencias en la teoría de que los hijos del rey Eduardo fueron asesinados, la experiencia nos enseña que la verdad no siempre es blanca o negra, sino una mezcla de grises y mucho más complicada de lo que nos damos cuenta. El parecido a menudo observado de Warbeck con Eduardo IV podría parecer indicar que los dos hombres estaban realmente relacionados, sin embargo, se debe esperar una similitud física con el rey muerto incluso de un impostor. Cualquier pretendiente que no tuviera al menos un parecido superficial con Eduardo no habría arriesgado su vida en una afirmación tan inverosímil. Incluso es posible que Warbeck fuera reclutado por otros precisamente por su aparición fortuita. Sin embargo, si este fue el caso, es necesario explicar cómo el pretendiente mantuvo su engaño durante tanto tiempo y, si fue reclutado por otros, identificar quién pudo haberlo hecho. El primer problema es, con mucho, el más fácil, aunque muchos escritores se han debatido sobre la cuestión de dónde Warbeck, si fuera un fraude, podría haber obtenido el conocimiento y las habilidades necesarias para convencer a los escépticos. De hecho, no hay ninguna mención en ningún relato de la carrera de Warbeck de ganarse alguna vez a un escéptico reacio al revelar algún detalle íntimo de la vida del duque de York. Su apoyo provino completamente de personas a las que les pareció políticamente conveniente reconocerlo, ya sea que realmente creyeran o no en sus afirmaciones. En sus dos primeras invasiones de Inglaterra, Warbeck aparentemente no logró convencer a nadie de que él era el duque perdido. El ejército que se reunió a su alrededor en Cornualles se puede contar casi con certeza entre aquellos a quienes no les importaba si Warbeck era un fraude o no,
pero que estaban listos para la rebelión si se les daba cualquier excusa conveniente. Más difícil de explicar es por qué cualquiera de los exiliados de York, como Margarita de Borgoña, habría apoyado a Warbeck si supieran que era un impostor. Y uno claramente se preguntaría si el yorkista más devoto preferiría dejar a Enrique Tudor en el trono de Inglaterra, en lugar de reemplazarlo con un comerciante flamenco. Sin embargo, había un precedente para tal complot. En 1487, los habitantes de York habían patrocinado al pretendiente Lambert Simnel, afirmando que era el conde de Warwick. En este caso, no hay duda de que la afirmación era falsa, porque Enrique ya tenía prisionero al conde y lo exhibió en público como prueba del engaño de Simnel. Los yorkistas aparentemente planearon usar a Simnel solo como un medio para ganar el apoyo popular y lo habrían reemplazado una vez que Enrique fuera expulsado del trono. Es posible que haya habido planes similares para suplantar a Warbeck si hubiera derrotado a Enrique, pero no hay evidencia firme de tal plan. El peso de la evidencia indica que Perkin Warbeck no era el príncipe que él decía ser, y sabemos que esto arroja aún menos luz sobre el destino de los príncipes en la torre. Así que mientras pensamos que la aparición de Warbeck hace un acto fascinante en el drama de la historia temprana de la dinastía Tudor, él es realmente un testigo de poco valor para penetrar el misterio detrás de los príncipes desaparecidos. Bueno amigos, hasta aquí el video sobre la vida y aventuras de Perkin Warbeck, pretendiente al trono inglés. Espero que les haya gustado y comenten también si creen que el verdadero príncipe Richard de York murió asesinado o si pudo haber escapado y reaparecido años después. Pronto, estaré compartiendo un video sobre la historia de los famosos príncipes de la torre. Por lo pronto, les recuerdo suscribirse a mi canal para que estén al tanto del material que voy subiendo.